¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que el miedo parecía abrumarte? La sensación de vulnerabilidad, de no saber qué vendrá después, puede ser paralizante. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una promesa de consuelo y fortaleza: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmos capítulo 118 versículo 6. Este versículo nos invita a confiar en la protección de Dios, incluso cuando enfrentamos amenazas o peligros. Hoy exploraremos el poderoso mensaje de los versículos 6 y 13 de Salmos capítulo 118, que nos recuerdan que, en medio de cualquier desafío, la presencia de Dios es nuestra fuente de valentía y seguridad. Acompáñame mientras descubrimos cómo podemos vivir sin temor, confiando en que Dios está con nosotros y nos protege. En un mundo lleno de incertidumbre, es fácil caer en el temor. Pero este pasaje de los Salmos nos recuerda que no tenemos que vivir en miedo. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que Él está a nuestro lado. El Salmo 118 es un cántico de alabanza y gratitud a Dios por su fidelidad y protección. Se cree que este salmo fue utilizado en las celebraciones de la Pascua y otras festividades importantes del pueblo de Israel. Los versículos 6 y 13, en particular, reflejan la confianza del salmista en la protección de Dios frente a las amenazas humanas. Esta es una expresión de fe inquebrantable en medio de situaciones peligrosas o amenazantes. El salmista declara con firmeza: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmos capítulo 118 versículo 6. Esta afirmación no es una negación de los peligros reales, sino una declaración de confianza en la presencia y protección de Dios. El versículo 13 añade un testimonio personal: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. En ambos versículos, vemos cómo el salmista confía en Dios para resistir los ataques y superar las adversidades. Hoy en día, también enfrentamos situaciones que pueden causar miedo, incertidumbre económica, problemas de salud, relaciones rotas o incluso amenazas físicas. Sin embargo, al igual que el salmista, podemos declarar con confianza que no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. Esta promesa de protección y ayuda sigue siendo válida para nosotros hoy, brindándonos esperanza y valentía en medio del peligro. El versículo 6 de Salmo 118 nos ofrece una imagen poderosa de la protección divina: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta declaración refleja la profunda confianza del salmista en que Dios es su protector, incluso frente a amenazas humanas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios actúa como refugio para aquellos que confían en Él, guardándolos del mal y librándolos de sus enemigos. En nuestras vidas, enfrentamos muchas situaciones que pueden causar temor: problemas financieros, inseguridad en el trabajo, conflictos familiares o incluso amenazas físicas. Sin embargo, este versículo nos anima a recordar que Dios está con nosotros. Él no solo está presente, sino que también nos protege y nos guía en medio del peligro. No importa cuán grandes sean las amenazas, cuando Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer. Pensemos en la vida de Daniel. Aunque fue arrojado al foso de los leones, él no temió porque confiaba en que Dios estaba con él. Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. Daniel capítulo 6 versículo 22. Esta historia nos recuerda que, aunque enfrentemos situaciones peligrosas, podemos confiar en que Dios es nuestro protector y guardián. Salmos capítulo 91 versículo 1 al 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje refuerza la idea de que, cuando confiamos en Dios, estamos bajo su protección y cuidado constante. A lo largo de la vida, es inevitable que enfrentemos amenazas o situaciones que nos hagan sentir vulnerables. El miedo es una reacción natural ante lo desconocido o lo peligroso. Sin embargo, el salmista nos recuerda que, aunque los hombres puedan intentar hacernos daño, no debemos temer, porque Dios es más grande que cualquier amenaza humana. El miedo puede paralizarnos y hacernos sentir impotentes, pero cuando recordamos que Dios está de nuestro lado, podemos enfrentar cualquier situación con valentía. En lugar de ceder al miedo, podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él es más poderoso que cualquier enemigo o circunstancia. Con Dios a nuestro lado, no hay nada que temer. El apóstol Pablo enfrentó numerosas amenazas y persecuciones a lo largo de su vida, pero nunca permitió que el miedo lo detuviera. En Romanos capítulo 8 versículo 31,
Pablo pregunta retóricamente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta declaración refleja la confianza inquebrantable de Pablo en la protección de Dios, incluso frente a las amenazas más graves. Isaías capítulo 41 versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio constante de que no estamos solos, y que Dios es nuestro protector en todas las circunstancias. Una de las claves para vencer el miedo es confiar en la soberanía de Dios. El salmista declara con valentía, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta confianza proviene de la comprensión de que Dios tiene el control absoluto sobre todas las situaciones y que nada sucede fuera de su voluntad. Cuando enfrentamos situaciones que nos causan miedo, podemos recordar que Dios está en control. Su soberanía significa que nada escapa a su atención y que Él puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir su propósito. Esta verdad nos da la confianza para seguir adelante sin temor, sabiendo que Dios es quien guía nuestros pasos y nos protege. La historia de José es un ejemplo claro de cómo Dios usa incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su plan. Aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo y sufrió injusticias, Dios estaba con él y utilizó esos eventos para elevar a José a una posición de liderazgo y salvar a su pueblo. Génesis capítulo 50 versículo 20. José pudo confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Este versículo nos recuerda que, aunque los hombres puedan hacer planes o intentar dañarnos, es el propósito de Dios el que prevalece en nuestras vidas. Cuando el salmista dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, está haciendo una declaración audaz de confianza en Dios. Esta declaración no niega la realidad de las amenazas humanas, pero muestra que la confianza en Dios es mayor que cualquier miedo que pueda surgir. Es un recordatorio de que, aunque los hombres puedan hacer intentos de dañarnos, la presencia de Dios nos protege. Este versículo es una invitación para que también nosotros hagamos declaraciones de confianza en Dios en nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos situaciones que nos hacen sentir vulnerables o temerosos, podemos declarar con fe que Dios está con nosotros y que no tenemos por qué temer. Esta actitud nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a enfrentar los desafíos con valentía. Cuando los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, fueron amenazados con ser lanzados al horno de fuego si no adoraban la estatua de oro, respondieron con confianza en Dios, diciendo, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel capítulo 3 versículo 17-18. Esta es una poderosa declaración de confianza en Dios, mostrando que no temían lo que los hombres pudieran hacerles, porque sabían que Dios estaba con ellos. Salmos capítulo 27 versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo refuerza la idea de que, cuando confiamos en Dios, no tenemos nada que temer, porque Él es nuestra salvación y fortaleza. El miedo es una reacción natural ante el peligro, pero el salmista nos invita a desafiar ese miedo con la confianza en la protección de Dios. Cuando enfrentamos amenazas o situaciones peligrosas, en lugar de ceder al miedo, debemos recordar que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier amenaza. En nuestra vida diaria, es fácil dejar que el miedo nos paralice o nos haga retroceder. Sin embargo, cuando confiamos en la protección de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con audacia. La próxima vez que sientas temor, recuerda que Dios está contigo y que su presencia te da la fuerza para seguir adelante sin miedo. El rey David enfrentó muchas amenazas a lo largo de su vida, desde el ataque de Goliat hasta las conspiraciones de sus enemigos. Sin embargo, en cada situación, David confió en la protección de Dios y desafió el miedo. En Salmos capítulo 56 versículo 11, David declara, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Esta confianza en Dios le permitió enfrentar cada batalla sin temor. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que Dios no quiere que vivamos en miedo, sino que nos ha dado poder y valentía para enfrentar cualquier situación.
3. Ejemplos bíblicos de valentía frente al temor narrador. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron situaciones aterradoras, pero que encontraron fuerza y valentía al confiar en Dios. Estos ejemplos nos animan a hacer lo mismo en nuestra vida, sabiendo que Dios es fiel para protegernos y guiarnos, sin importar lo que enfrentemos. Cuando enfrentamos situaciones que nos llenan de miedo, podemos mirar a los ejemplos de la Biblia para inspirarnos. Al igual que Daniel, David o los apóstoles, podemos encontrar valentía al confiar en Dios y al recordar que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Pedro y Juan enfrentaron amenazas de las autoridades después de predicar en el nombre de Jesús, pero no retrocedieron. En Hechos capítulo 4 versículo 19, ellos respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios». A pesar de las amenazas, continuaron predicando con valentía, sabiendo que Dios estaba con ellos. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Este versículo es un llamado a vivir con valentía, confiando en la presencia constante de Dios. Una de las imágenes más poderosas que encontramos en la Biblia es la de Dios como nuestro escudo y refugio. En el Salmo 118 versículo 6, el salmista describe cómo la presencia de Dios le da la seguridad de que no tiene que temer lo que los hombres puedan hacerle. Esta imagen de Dios como un escudo nos muestra que Él nos protege de los ataques y peligros que enfrentamos. Cuando enfrentamos adversidades, debemos recordar que Dios es nuestro escudo. No importa cuán grande sea la amenaza o cuán difícil sea la situación, podemos refugiarnos en la protección de Dios. Su presencia es nuestro lugar seguro, y podemos confiar en que Él nos guardará de todo mal. Abraham experimentó la protección de Dios en muchas ocasiones. En Génesis capítulo 15 versículo 1, Dios le dijo a Abraham: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Esta promesa de protección divina se cumplió en la vida de Abraham, quien fue guardado por Dios en cada situación difícil. Salmos capítulo 18 versículo 2 dice: «Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio». Este versículo refuerza la idea de que Dios es nuestro refugio y escudo, y que podemos confiar en su protección en todo momento. El consuelo que sentimos al saber que Dios está con nosotros en todo momento es indescriptible. No importa cuán solos o vulnerables podamos sentirnos, la presencia de Dios nos da paz y confianza para seguir adelante, sabiendo que Él nunca nos dejará. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos momentos de incertidumbre y miedo, pero cuando recordamos que Dios está con nosotros, podemos sentir una paz que va más allá de nuestras circunstancias. La presencia constante de Dios nos consuela y nos da la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que enfrentemos. El salmo más conocido sobre la presencia consoladora de Dios es Salmos 23. En este pasaje, el salmista describe a Dios como su pastor, que lo guía y lo protege. Aún en valle de sombra de muerte, el salmista no teme mal alguno, porque sabe que Dios está con él. Salmos capítulo 23 versículo 4. Este mismo consuelo está disponible para nosotros hoy. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo nos recuerda que la paz que proviene de la presencia de Dios es más grande que cualquier preocupación o temor que podamos enfrentar. La confianza en Dios se fortalece a medida que aprendemos a depender de su poder y no de nuestras propias fuerzas. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil querer resolver las cosas por nuestra cuenta, pero la Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios y en su poder para vencer cualquier dificultad. Confiar en el poder de Dios significa entregar nuestras preocupaciones y problemas a Él, sabiendo que Él tiene el control. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, debemos aprender a confiar en que Dios es capaz de manejar cualquier situación y darnos la victoria. Gedeón fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel contra los madianitas, pero se sintió inseguro por ser de una familia humilde. Sin embargo, Dios le aseguró que su poder estaría con él, y con un pequeño ejército, Gedeón logró una gran victoria. Jueces capítulo 7. Este ejemplo nos enseña que no necesitamos grandes recursos, solo la confianza en el poder de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza».
Este versículo nos anima a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino a depender del poder de Dios, sabiendo que su fuerza es más que suficiente para darnos la victoria. Reconociendo el poder de Dios para vencer los enemigos. Narrador, en el versículo 13 de Salmos capítulo 118, el salmista describe cómo fue atacado: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Este testimonio nos muestra que, aunque enfrentemos ataques que intentan derribarnos, Dios es quien nos sostiene y nos da la victoria. En nuestra vida espiritual, también enfrentamos ataques, ya sea de personas, situaciones o incluso del enemigo espiritual. Sin embargo, debemos recordar que Dios es nuestra ayuda. Él es quien nos sostiene cuando sentimos que estamos a punto de caer. No importa cuán fuerte sea el ataque, el poder de Dios es mayor y nos dará la victoria. El rey Josafat enfrentó un gran ejército que venía contra él y no sabía qué hacer. Pero en lugar de confiar en sus propias fuerzas, oró a Dios, y Dios le dio la victoria sin que tuvieran que pelear. Segunda de Crónicas capítulo 20. Este ejemplo nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, Él pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Isaías capítulo 54 versículo 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Este versículo nos da la seguridad de que, aunque enfrentemos ataques, Dios nos protegerá y nos dará la victoria. El salmista en Salmo 118 no minimiza las dificultades que enfrenta. En el versículo 13, habla de haber sido empujado con violencia, pero también testifica que fue Dios quien lo ayudó. Este testimonio es un recordatorio de que, aunque las pruebas sean reales y difíciles, Dios siempre está presente para levantarnos y ayudarnos a superar las adversidades. Cuando enfrentamos dificultades, es importante no ignorar la realidad de los desafíos, pero también debemos recordar el poder y la ayuda de Dios. Al igual que el salmista, podemos testificar que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, Dios está con nosotros y nos da la fuerza para resistir. David enfrentó muchas pruebas en su vida, desde ser perseguido por Saúl hasta enfrentar gigantes en la batalla. Sin embargo, en cada situación, testificó de la ayuda de Dios. En 2 de Samuel capítulo 22 versículo 2 al 3, David declara: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y el fuerte de mi salvación. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas, Dios nos da la fuerza para resistir y salir victoriosos. La fe en Dios es lo que nos da la fuerza para resistir los ataques y las dificultades. El salmista en Salmo 118 confía plenamente en la ayuda de Dios, y esta confianza le da la valentía para enfrentar cualquier prueba. De la misma manera, nuestra fe en Dios nos fortalece y nos capacita para resistir, sin importar cuán grandes sean los desafíos. A medida que nuestra fe en Dios crece, también crece nuestra capacidad para resistir los ataques y las dificultades. La fe nos da la confianza de que, aunque los desafíos sean grandes, Dios es mayor. Al cultivar nuestra fe a través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración, encontramos la fortaleza necesaria para resistir cualquier prueba. El apóstol Pablo, a pesar de las muchas pruebas que enfrentó, declaró en Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración de fe refleja la fuerza que encontramos en Dios para resistir las pruebas y vencer los desafíos. Efesios capítulo 6 versículo 16 nos dice que, con él, escudo de la fe, podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este versículo refuerza la idea de que nuestra fe en Dios es lo que nos protege y nos da la fuerza para resistir cualquier ataque. El miedo, si se deja sin control, puede paralizarnos espiritualmente. Nos puede impedir avanzar en el plan de Dios para nuestra vida, haciendo que retrocedamos o que evitemos enfrentar situaciones difíciles. El salmista nos recuerda que, con Dios a nuestro lado, no tenemos que temer lo que nos pueda hacer el hombre. En lugar de permitir que el miedo nos controle, debemos aprender a entregarlo a Dios. A medida que confiamos en su protección y guía, podemos liberarnos de las cadenas del temor y avanzar con valentía hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Cada vez que el miedo intente paralizarnos, podemos recordar que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier cosa que enfrentemos. Los discípulos de Jesús enfrentaron mucho temor después de la crucifixión, escondiéndose por miedo a las autoridades. Sin embargo, cuando recibieron el Espíritu Santo,
fueron llenos de valentía y comenzaron a predicar con audacia. Hechos capítulo 2. Este ejemplo nos enseña que, con la presencia de Dios, podemos vencer el temor y vivir con confianza. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este versículo nos recuerda que, al vivir en el amor de Dios, podemos superar el temor y vivir con valentía. El llamado del salmista a no temer lo que nos pueda hacer el hombre es un llamado a vivir con audacia y confianza. Cuando confiamos en la protección de Dios, no solo superamos el miedo, sino que también vivimos con una audacia espiritual que nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía. Dios no quiere que vivamos vidas temerosas o limitadas por el miedo. Él nos ha dado su espíritu y su protección para que podamos avanzar con audacia en la vida. Cada vez que enfrentemos un desafío, podemos recordarnos que Dios está con nosotros y que su protección nos permite vivir con confianza y valentía. Pablo y Silas, a pesar de haber sido encarcelados, cantaban y oraban con valentía, confiando en que Dios estaba con ellos. Hechos capítulo 16 versículo 25. Esta actitud de confianza y audacia les permitió ver la mano de Dios actuar a su favor, ya que fueron liberados de la cárcel. Su ejemplo nos anima a vivir con confianza en la protección de Dios, sin importar las circunstancias. Hebreos capítulo 13 versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este versículo nos llama a vivir con audacia y confianza, sabiendo que Dios es nuestro ayudador y protector. A lo largo de la historia, muchos creyentes han testificado de la protección y ayuda de Dios en tiempos de peligro. Estos testimonios nos recuerdan que, al igual que el salmista, podemos confiar en que Dios estará con nosotros en cada situación y nos dará la victoria. Escuchar testimonios de otros creyentes que han experimentado la protección de Dios en tiempos de peligro puede fortalecer nuestra fe. Nos recuerdan que Dios sigue actuando hoy y que su promesa de estar con nosotros sigue siendo válida. Al compartir nuestras propias experiencias de la fidelidad de Dios, también podemos animar a otros a confiar en Él. Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto, testificó del poder de Dios para sostenerla en medio de la adversidad. A pesar de haber sido encarcelada en un campo de concentración, su fe en Dios permaneció firme y fue liberada milagrosamente. Su historia es un recordatorio de que Dios está con nosotros, incluso en los tiempos más oscuros. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este versículo nos recuerda que nuestros testimonios de la fidelidad de Dios son poderosos, y que al compartirlos, fortalecemos nuestra fe y la fe de otros. Mientras reflexionas sobre Salmos capítulo 118 versículos 6 y 13, considera cómo puedes confiar más en la protección de Dios en tu vida diaria. ¿Qué temores necesitas entregar a Dios? ¿Cómo puedes declarar con fe que no temerás lo que los hombres puedan hacerte, porque sabes que Dios está contigo? ¿Qué áreas de tu vida están siendo controladas por el miedo? ¿Cómo puedes empezar a vivir con más audacia y confianza, sabiendo que Dios es tu protector y ayudador? Reflexiona sobre cómo puedes aplicar las enseñanzas de este salmo en tu vida diaria, entregando tus temores a Dios y confiando en su presencia constante. El mensaje de Salmos capítulo 118 es claro: con Dios a nuestro lado, no tenemos nada que temer. Su presencia es nuestra fuente de valentía y seguridad. Que estas palabras te inspiren a vivir sin temor, confiando en la protección de Dios y declarando con fe que no temerás lo que te pueda hacer el hombre. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que también puedan estar enfrentando temor o incertidumbre. Juntos, como comunidad de creyentes, podemos apoyarnos y alentarnos a confiar en la protección de Dios y a vivir con audacia. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.